Bienvenido, muchas gracias por este tiempo de compartir acá en el canal con nosotros. El canal se llama Economía Ruda y Primitiva, que es una palabrita que usa Adam Smith para dar algunas ejemplificaciones en el capítulo 6 de La riqueza de las naciones. Eh, y presentándote, hoy tenemos la posibilidad de comenzar con Carlos Rodríguez Brown, economista, docente de Historia del Pensamiento Económico y traductor de prácticamente toda la obra de Adam Smith a la lengua española. eh, y se están cumpliendo, casi estamos a días de que se cumplan 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones. Entonces, bueno, bienvenido, muchas gracias por estar. Gracias. Y yo quería saber cómo querías que te presente, porque es difícil, ya hay una trayectoria muy larga, economista, docente, eh, traductor. Bueno, pues sí, pues soy argentino, Ah, estudié en el Colegio Cardinal Newman y después mi licencié en Economía en la Universidad Católica Argentina. bien, Y desde hace casi 50 años vivo en España, donde he desarrollado una tarea académica y una tarea profesional. En la tarea académica, pues he sido doctor, soy doctor en Ciencias Económicas por la Complutense y he sido durante muchos años catedrático de esta asignatura de Historia del Pensamiento Económico en la Complutense. Ahora estoy retirado, estoy en estas cosas de colegios de eméritos y, y cosas así, pero en fin, he estado durante muchos años en la actividad académica en torno a la historia del pensamiento económico y trabajando sobre todo a autores como Adam Smith. No es el único, pero claro. mucho sobre Adam Smith. Y después en la vida profesional he sido economista y sobre todo he sido y soy periodista. Eh, y estoy en la radio, en Onda Cero y en la prensa escrita. O sea que esa es mi doble vida. Soy como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y es la vida que cualquier persona que se dedica a la historia del pensamiento económico tiene que recorrer, porque es difícil vivir solo de la docencia y de historia del pensamiento económico, ¿no? Bueno, supongo que en Argentina debe ser más difícil que Sí, en España, pero en fin, con un poco de austeridad uno ah, podría hacerlo, ¿sí? totalmente. Bueno, tengo algunas preguntas con esta conmemoración de la riqueza de las naciones, que es, obviamente las fechas siempre es como los cumpleaños, hay que Sí. festejarlas porque llega y parece que hay algo que decir, pero a mí me interesaba, obviamente como traductor y especialista en su obra, eh, saber primero cómo llegaste vos a interesarte por la historia del pensamiento económico, primero, y después cómo llegaste a Adam Smith, ¿no? Sí, es una larga historia de amor, porque me enamoré de la historia del pensamiento gracias a mi maestro y mi amigo que se llama, ya lo he matado, se llama Pedro Schwartz, que él fue muy importante para mí, fue el que como decía Hume, decía, que, ¿cómo decía? Kant decía, ¿no? De que Hume me despertó de mis sueños Sí, dogmáticos. sí, 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 Bueno, sí, sí. pues Pedro Schwartz me despertó de mis sueños dogmáticos de la izquierda Ok. y me aproximó tanto al liberalismo como a su asignatura, a Historia del Pensamiento. Y prácticamente desde el principio me interesó la figura de Adam Smith, porque es un tipo muy debatido, se ha polemizado mucho sobre él, y entonces lo investigué casi desde el principio, casi desde los años 70, principios de los 80, cuando hice mi tesis doctoral, que fue una tesis sobre las colonias, donde estudié a Smith, a los clásicos, a Bentham y a Marx, con la idea de que la imagen que tenemos de ellos con respecto a las colonias era falsa, es falsa. Se suponía que eran anticolonialistas y no lo eran. Por eso empecé a estudiar a Adam Smith y después ya nunca más me detuve. O sea que es un amor que verdaderamente ha durado muchísimo, porque mi último paper que he hecho sobre Adam Smith lo he hecho el año pasado Ah, mirá. con el profesor Méndez y Bisate, que hicimos una comparación entre Smith, Bernard Mandeville y un autor español que se llama Fernández Flores. O sea que, como ves,
he seguido trabajando muchísimo sobre él. Yo creo que es un autor que tiene un enorme interés y la conmemoración del aniversario yo creo que es un buen motivo para que charlemos sobre él. Claro. No, y pensando un poco en la obra ya de Adam Smith, Sí. ¿qué es lo que crees que Smith, que era un autor, un filósofo vinculado a la ilustración escocesa, que escribió un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, que uno lo agarra y dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con economía? Llega y se propone cuando quiso abordar la escritura de la riqueza de las naciones y termina en retrospectiva siendo, bueno, para muchos el fundador de la obra fundamental que inicia un campo del conocimiento, ¿no? Sí, es un caso curiosísimo eso. Es un caso curiosísimo. De hecho, como sabes muy bien, los historicistas alemanes de finales del 19 dijeron que la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones no podían haber sido escritas por el mismo tío. Que no podía ser, ¿no? Eh, pues para explicar eso hay que ubicarse, claro, está en el siglo XVIII, no había la asignatura de economía, había la asignatura de filosofía moral. Había dos filosofías, la filosofía natural, o lo que llamaríamos ahora las ciencias, física, la química, y después la filosofía moral, que son las humanidades, las ciencias humanas, y eso era desde la ética, la antropología, la sociología, la economía, la filosofía del derecho. Y entonces lo que Adam Smith tiene es un plan. Tiene un plan y de hecho lo expone en la última edición de la teoría de los sentimientos morales, que es cuando él muere en 1790. Y cuenta lo que era su plan, que era un plan grandiosísimo, ¿no? Porque él quería escribir primero una cosa sobre sentimientos morales, cosa que hace, después quería escribir una obra sobre economía, que también hace, y de hecho no publica más nada porque su tercer libro apareció después de muerto. En 1795 se llama Ensayos Filosóficos. O sea que eso es lo que escribió esos tres libros los he traducido yo al español, como tú decías. Pero con los paso de los años se descubrieron juegos de apuntes de sus alumnos en Escocia. Y ahí es donde entendemos hasta qué punto tenía desarrollado esta idea. Y ahí tenemos un juego de apuntes, dos juegos de apuntes sobre filosofía del derecho, lo que ha sido traducido como lecciones de jurisprudencia, que yo como traductor objeto a esa traducción, porque jurisprudencia en español más bien hace referencia a los fallos judiciales, ¿no? En cambio, jurisprudence en inglés es más bien filosofía del derecho. Y la otra cosa que tenemos son las lecciones sobre retórica. Si es que era un hombre de una visión verdaderamente amplísima y que desconcierta desde nuestro punto de vista, ¿no? Así que lo primero que hay que constatar es eso. Y después específicamente sobre el libro que nos ocupa, La riqueza de las naciones, que cumple 250 años, a mí siempre me pareció apasionante este asunto porque vamos a ver, Adam Smith no es el padre de la economía, como bien sabes tú que eres profesor de historia del pensamiento, pues hubo economía mucho antes. Claro. Tampoco fue el padre del liberalismo, aunque hay gente que piensa que sí. Tampoco fue un hombre que estuvo exento de errores, ¿eh? Hay teorías de Adam Smith que están muy equivocadas. Como la teoría del valor, por ejemplo, es una teoría muy importante en economía. Estaba equivocado. Y sin embargo, 250 años después, sigue siendo un referente intelectual, un referente político. Entonces aquí está la pregunta, ¿ma per qué? ¿Por qué consigue esto? Pues yo sospecho, y ya nos metemos directamente en el libro, que la razón es por el título. El título del libro, la gente no le presta mucha atención, claro. Le llamamos La riqueza de las naciones por abreviar. El título completo del libro que Smith publica en 1776, en el mes de marzo, como recordabas vos, es una investigación sobre la naturaleza
y las causas de la riqueza de las naciones. Y ahí es donde yo creo que está la clave. ¿Por qué? Porque eso que él se pone a explicar, lo explica bastante bien, che. Lo explica bastante bien con un enfoque moderno, abierto, multidisciplinar, institucional, que hace que, bueno, te encuentras 250 años después de su publicación, que los teóricos del desarrollo de ahora, los que están vivos ahora, los Acemoglu, Robinson, Esther Duflo, en fin, todos los premios Nobel que se dedican a estas cosas, resulta que le prestan atención. Le prestan atención a un tipo que escribió hace 250 años. Ese enfoque es lo que me parece a mí que es lo que lo hace moderno, lo hace actual, lo hace aplicable. Y el otro asunto, que si querés hablamos más tarde, es que me parece que es un tipo realista. Y los economistas muchas veces no lo son, muchas veces tienen pájaros en la cabeza, o digamos modelos, por utilizar un término más técnico. Pero Smith no, Smith es un tipo realista, un tipo que entiende las imperfecciones tanto de la naturaleza humana como de la economía. Y en esos dos aspectos, que es su realismo, que lo lleva a ser un liberal muy matizado, pero yo creo que es muy correcto. Me gusta mucho más Adam Smith que otros que se envuelven de la bandera del liberalismo o el anarquismo. Me parece mucho más sensato Adam Smith. Y por otro lado, su visión del desarrollo económico, que es de lo que se trataba. El libro se llama La riqueza de las naciones. Y eso era lo que intentó explicar. Bien. Ahora, me surgió una pregunta de esto que charlamos recién. Para traer un poco, porque hay como una tensión, ¿no? Siempre cuando se cumple años de la obra, parece que la pregunta es, ¿qué tiene la obra que decirnos de ahora? Ujú. Y un poco recién me surgía, ¿qué tiene la época que decir de la obra? Y me quedé pensando, ¿no cree que falta un poco de ese abordaje más general que Adam Smith tuvo de trasfondo filosófico en los economistas de la actualidad? Porque se ha recortado mucho la economía, ¿no? Con la matemática, con la especialización. Y a mí siempre me llama la atención cuando uno estudia desde el enfoque de la historia del pensamiento económico, encontrar a estos autores que son, no quiero decir generalistas, pero que tienen una formación y un trasfondo filosófico muchísimo más amplio que los lleva a después elaborar obras que son, bueno, que hacen historia, que marcan momentos. Sí, esto es cierto, pero hay que recordar que en los últimos tiempos ha habido una revalorización de los economistas clásicos de Adam Smith y de la historia del pensamiento en general, ¿eh? Esto a veces cuando hablamos de economía nos concentramos en la pura teoría económica neoclásica, pero aparte de eso, pues tenemos Law and Economics de Ronald Coase, Institutional Economics, Public Choice de Buchanan. Hay una apertura mayor y cuanto más abierto es el enfoque, más es el aprecio que se siente hacia Adam Smith y los clásicos. Pongo un ejemplo nada más. Para Smith, vamos a ver, es que la primera línea de la riqueza de las naciones dice, el trabajo anual es el fondo del que las naciones sacan su riqueza para el consumo. El trabajo. Es muy importante. Y a continuación explica que ese trabajo, claro, está dentro de un marco institucional. Si no, habríamos sido ricos desde Adán, que ese fue el primer trabajador, no Juan Domingo Perón, fue Adán. El primer trabajador fue condenado por Dios a trabajar y sin embargo, por lo que sabemos, no debía ser muy rico. Entonces, ¿por qué? Es que hubo riqueza más tarde y eso Adam Smith lo explica por la extensión del mercado y por las instituciones. Era modernísimo, porque no sé, porque el tipo rompe con toda la tradición, que bueno, todavía perdura, de que los países son ricos por sus recursos naturales, por Claro. su oro y su plata. Bueno, no, eso dice Smith, esto no.
A Adam Smith no le asombraría en absoluto saber que el petróleo enriqueció a los noruegos, pero no a los venezolanos. Claro, Y por hablar de nuestra querida tierra, tampoco le asombraría que la fértil pampa húmeda pues contribuyó a la prosperidad de los argentinos hasta 1930, pero después no impidió su empobrecimiento relativo hasta hoy. claro. Y habría dicho Smith, no, no, oiga, a mí, esto no, no, no. Instituciones, la paz, la justicia, la libertad, para que la gente pueda perseguir su propio interés sin dañar al prójimo y beneficiando a todo el mundo. Claro, era un enfoque realmente muy moderno, como también lo es la ruptura que hace Smith, vamos, para decirlo modernamente. A Smith no le interesa el producto bruto, sino el producto bruto per cápita. Claro. Es que este es el asunto, es decir, no le interesa un país con un Estado rico, con un gobernante rico. Dice específicamente, ningún país puede ser próspero si el pueblo es pobre y miserable. Lo estoy citando casi textualmente. Sí, sí, Esto era moderno. Y esto me parece a mí que es lo que explica una cosa que a veces nos olvidamos, y es que el libro tuvo mucho éxito. claro. Entonces tuvo mucho éxito. Es decir, la gente se dio cuenta de que este tío tan raro escocés, este tipo tenía algo en la cabeza que merece la pena. Es que antes, el libro sale en el año 76, antes de finalizar el siglo XVIII, había sido traducida a las principales lenguas europeas. Es que la primera edición española es de 1794. Claro, Es decir, desde el principio, este tipo me parece a mí que causó impresión y me parece que con razón. claro. Bueno, y ahora algo mencionabas hace un ratito, pero lo podemos traer un poquito más a discusión, ¿no? Vos algo señalabas de las falencias de la teoría del valor, pero después está todo, porque aparte muchas veces se señala más esa parte que el resto de su obra y un montón de Ajá, otros elementos que mm, Smith aborda. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el capítulo 7 donde Smith ujú. hace toda una descripción de cómo funciona el sistema de mercado con la caída de la tasa de ganancia y cómo los capitales se mueven, y a mí me parece una imagen del funcionamiento del capitalismo que está dando Smith en esa época, que es, bueno, una forma para pensar el sistema por momentos muy actual, bien, con los supuestos que tiene, etcétera. Ujú. Pero más que medir a Smith por sus errores, ¿qué nos puede dejar hoy? ¿Qué le deja hoy al economista? Si alguien dice, bueno, voy a leer la teoría, voy a leer La riqueza de las naciones, voy a emprender la lectura de los 5 libros. Bueno, pues yo creo que les deja una visión que por lo menos mi experiencia con los economistas que lo han leído tarde, digamos, que lo han Sí, leído después de graduarse, es que siempre termina sacándoles algún jugo. O sea, es un autor. Bueno, por eso es un clásico, claro. Porque lo podés mirar una y otra vez y repasar una y otra vez y sacarle cosas que están bien. Fíjate, por ejemplo, cosas súper modernas, ¿no? Los grupos de presión. La teoría de los grupos de presión, que bueno, desde el siglo XX, Mancur Olson, en fin, esto está allí, ¿eh? Esto está allí. Es que por utilizar la terminología moderna, Adam Smith defiende el capitalismo, pero no los capitalistas, ¿eh? sí, A los capitalistas no, ¿eh? A esos los acusa abiertamente sí, con la famosa frase, es raro que se reúnan hombres de un mismo negocio y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en algún estratagema para aumentar los precios. Otra vez lo estoy citando de memoria, pero más o menos sí, sí, dice eso. Esto es de una modernidad completa. Pensemos en la cuestión de la defensa de la competencia, de la defensa del consumidor. Ahora que estamos con el proteccionismo de Donald Trump y el proteccionismo de otros mandatarios,
diciendo que es muy bueno los aranceles. A esto a Smith, que no le engañás con eso, ¿eh? El tipo dice específicamente el objetivo de la producción es el consumidor, no el productor. Y dice más, dice, el interés del productor solamente merece ser atendido si está en armonía con el interés del consumidor. Y si no, no. Digo, joder, tipo, oye, 1776, no está mal, ¿no te parece? No, 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 por supuesto. Y si vos en los debates de nuestra época vieses cómo es invocado hoy Adam Smith en los debates públicos, ¿qué crees que él pensaría? Sus Bueno, usos. pero yo creo que se pondría, los ojos se le saldrían de las órbitas, ¿no? Pero claro, lo primero que se asombraría es que cuando dicen que es un economista, dijo, no, no, oiga, mire, yo economista, yo soy catedrático de filosofía moral, la economía es solo una de mis preocupaciones, ¿no? Quizá lo que más le asombraría es hasta qué punto se ha distorsionado su noción de la mano invisible. La mano invisible es quizá la metáfora más famosa del pensamiento económico, ¿no? Eh, y en el siglo XX los economistas neoclásicos, empezando por Samuelson, atraparon esta metáfora y la distorsionaron por completo, porque la identificaron con el modelo de la competencia perfecta. Claro, esto tiene rápidamente unas derivaciones pues, bastante obvias, ¿no? Si tú dices, como dice la teoría económica neoclásica, que la competencia funciona siempre que sea perfecta, entonces no hay monopolio, no hay externalidades, no hay fallos de mercado. Inmediatamente dices, oiga, no, yo no quiero el mercado porque como el mercado no es perfecto, Claro. lo que diría Dan Smith es, yo nunca dije eso. Jamás dije que la economía funcionaba en condiciones teóricamente perfectas. Es más, específicamente dice lo contrario. Sí, específicamente dice, otra vez lo voy a citar, si los países tuvieran que esperar a tener una perfecta justicia y una perfecta libertad para poder desarrollarse, ningún país se habría desarrollado nunca. Claro. Por eso te decía que el mérito de Smith, entre los muchos que tiene, es ser realista. Tomaba a la gente como era. Es muy cauteloso a la hora de buscar regularidades. Si te fijas, en la riqueza de las naciones hay una que es muy importante, y es que todos queremos mejorar. Claro. No es muy tajante Adam Smith en las cosas, pero ahí sí. Ahí sí. Pues, dice, esto es todos, y esto tiene una importancia enorme. Y muchas veces los que estudian ciencias políticas y leen Smith y leen esto, dicen, caramba, resulta que los políticos también. Y los burócratas. O sea que sí, que se asombraría mucho, pero en fin, como era un hombre bastante afable, como sabes, no creo que se enojara, ¿no? No, 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 no. Tenía su carácter también, evidentemente, pero se Sí, lo claro. guardaba. Se lo Sí, guardaba, por lo que sabemos. sí, ¿sabes qué? Es un tipo, yo creo que es suave con algunos autores. Yo le he encontrado solo uno en donde es muy, muy duro, fíjate, que es sobre Rousseau. En los ensayos filosóficos, no me acuerdo ahora, bueno, ya después lo buscar, los tengo por ahí. En los ensayos filosóficos dice de Rousseau, es un hombre mucho más capaz de sentir intensamente que de pensar con precisión. Y vos decís, "Oh, es un cumplido al principio", pero después te das cuenta que no. Que no lo es.
Y volviendo un poco a los personajes de su época, no está claro si lo conoció a Rousseau en su viaje a Europa, Mm, pero sí está, y es sabido, y conocía su relación de amistad con David Hume, ¿no? sí, Son dos personalidades además que hicieron época en ese siglo. Eh, en tu interpretación, ¿qué aspectos crees que Smith toma? A mí hay algunas cosas acá que siempre me llama la atención. Toma de la teoría de los sentimientos morales de Hume, pero también de la parte económica, porque los escritos económicos de Hume son realmente, cuando uno los lee, son muy impactantes por lo interesante, por el vuelo que tienen, etcétera. sí, Y Smith sabemos que es una persona que citaba poco. Entonces, ¿qué aspectos sí. crees que él pudieron haberlo influenciado de esta amistad que sostuvo con David Hume? Yo creo que muchos, aunque es difícil detectarlo, como bien decís. Como estamos entre profesores, hay que recomendar libros. Sí, Un libro maravilloso sobre esto, sobre estos dos tipos, es el libro de Rasmussen, que se llama El infiel y el profesor, profesor. que Sí, es magnífico y que desarrolla todos estos temas sobre los que me estás preguntando. Hay que recordar que, que Hume muere mucho antes, muere mucho sí, antes que Smith, y para lo cual, digamos, lo normal es residenciar la influencia de Hume en la teoría de los sentimientos morales, que es bastante clara porque, en fin, es el autor del Treatise on Human Nature, en fin, y amigo y compañero de Adam Smith, y de la misma escuela de filosofía moral escocesa, que también es una cosa que, por cierto, antes de que nos olvide, hay que rescatar, ¿eh? Es que allí estaba la gente que pensaba, ¿eh? Y claro, es que Smith habla con un desprecio de la Universidad de Oxford. sí. Claro que los que estamos en el siglo XX o XXI decimos, pero ¿cómo es posible? Pero si ahí están los grandes sabios. Ahora, entonces no. Claro. Entonces los grandes sabios estaban en Glasgow y en Edimburgo, estaban en Escocia, no en Inglaterra. Y de ahí también otra frase, ahora que estamos hablando de frases rudas de Smith, que estuvo años en Oxford, dijo, en la Universidad de Oxford los profesores ya ni siquiera simulan que enseñan. Sí, sí, sí. O sea que sí, pero bueno, volviendo a lo de Hume, por supuesto, mucha influencia en teoría de los sentimientos morales, que es interesante cómo va, qué atención le prestó Smith a esta obra, mucho más que a- a la riqueza de las naciones. Sabes que tuvo 5 ediciones, la riqueza, donde hay cambios más importantes es en la tercera, de 1784, que ahí habla. Esa la estudié mucho para mi tesis doctoral, porque es la que habla de las colonias, que además eran, Ah. ¿cómo le llamaba él? Los disturbios actuales entre Estados Unidos y Inglaterra, the present disturbances. Pero en realidad no hay mucho cambio. Más cambio hay en la teoría de los sentimientos morales, que se ve que es un asunto que le preocupaba tanto a Smith, que lo siguió estudiando y revisando hasta la última edición, que es el año que muere, Claro. y donde le mete toda una sección nueva, ¿no? La sección del carácter de la virtud. O sea que se ve que le prestó mucha atención, más atención, digamos, la revisó más que la riqueza de las naciones, y yo creo que ahí Hume tiene que haber cumplido un papel. Pero en fin, la clave de la última edición, como sabes, es pues fortalecer más la idea del espectador imparcial. En fin, esto nos lleva a otras cosas lejos de la riqueza de las naciones. Claro. Y volviendo a la riqueza de las naciones, ¿vos creés que los cambios que realiza Adam Smith en esa tercera edición de su obra amerita hacer son tan fundamentales como para prestar atención de cómo era la segunda a cómo cambia en la tercera? Yo Eh, creo que eso para vos y para mí y para un puñado de gente rarísima que nos dedicamos a estas cosas, pero yo creo que no más allá. Yo creo que no. Me parece a mí, ¿eh? Me parece que no más allá no. No encuentro que más allá de los
Pero dentro de los especialistas sí. O sea que si estás decidido a hacer una investigación sobre eso, te animo a que tenés juventud para que la hagas y la voy a leer con mucho entusiasmo. No, porque él ahí está lidiando fundamentalmente con el tema de las colonias, como bien vos mencionabas, que además es uno de los motivos por los cuales él retrasa la publicación de su obra. O sea, tenemos indicios por cartas de que más o menos en el 74 la obra estaba casi, digamos, completa, pero que Mm, Smith estaba prestando atención a lo que estaba pasando en Norteamérica porque era un tema que lo preocupaba, y hay una carta de Hume que lo anima a Smith a decirle, publicá la obra, porque si esperás a que se resuelva lo de las colonias puede ser demasiado tarde. sí. O sea, hay un centro ahí que Smith le está prestando mucha atención. Es muy fundamental para él. Es verdad eso, es verdad. A veces nos olvidamos de que este tipo que era fundamentalmente un estudioso, estaba al tanto de lo que sucedía, ¿eh? Y estaba al tanto de lo que sucedía en la economía y en la política y naturalmente en las colonias de América, ¿no? En América le prestaron bastante atención a Smith, ¿sabes? Esto es una cosa que yo lo he estudiado solamente en el caso argentino para el ejemplo de Vieites, de Juan Hipólito Vieites, que ahí le dediqué un artículo porque ahí se ve la influencia que tenía, ¿ya? Porque los escritos de Vieites son bastante smithianos, porque revelan lo que estábamos hablando desde el principio, que este es un tipo que causa un impacto, que Claro. tenía un enfoque nuevo y original, y entonces cuando tenés un enfoque nuevo y original te pasan estas cosas, claro que la gente te lee y te presta atención, ¿no? Y ahí, continuando, ahora me interesa girar un poquito con la obra y tu rol como traductor. Y acá es una duda que me surge como especialista, obviamente. ¿Cómo surge el proyecto de traducir La riqueza de las naciones? ¿Te lo acerca Ah, alguien? ¿Lo propones vos? ¿Cómo es que te convertiste? Porque a mí lo que me sorprendió es, bueno, acá en Argentina tu traducción se consigue a través de la editorial de Alianza, que la tenés ahí atrás, sí, también la teoría de los sentimientos morales. sí, eh, el caso de los de los escritos esa, filosóficos es Pirámide, sí. el que los publica acá. eh, y cuando vos agarras todo, decís, bueno, acá está toda la obra de Smith traducida por, por vos. ¿Cómo te convertiste en el traductor? ¿Cómo es que se te acercó este proyecto? Te voy a contar. Eso hace muchos años, ¿eh? Estamos hablando de final de los 80, principios de los 90. Yo empecé a traducir básicamente porque necesitaba guita. Sí, yo no, ya no sé que para mi biografía se habría sido más decoroso decir la sabiduría me llamaba. No, no. No, no, yo tenía que ganar dinero, estaba empezando mi carrera académica y necesitaba dinero y tenía muchas ventajas para traducir. Era una época en donde en español, en España había mucha menos gente que hablara inglés. Eh, yo tengo la ventaja de que escribo a máquina, muy rápido. Mm. Es una de las mejores cosas que hice en mi vida. A los 18 años, estaba en el segundo año de la facultad y me pasé 6 meses en la Academia Pittman. Era no sé si existe en Argentina, creo que ya no existe más, pero en esa época era muy famosa. Y entonces estuve ahí 6 meses aprendiendo con una cantidad de señoritas que iban a ser secretarias y yo. Y aprendí a escribir a máquina. Y escribo muy bien, cosa que me ha ayudado a ganarme la vida. Y además, pues tengo manejo del inglés y del español, que es la lengua importante. Cuando uno traduce del inglés al español, la lengua que hay que saber es el español. El español. Y entonces me junté todo esto y dije, pues voy a empezar a intentar ganarme la vida como traductor y de paso aprender los autores que me interesan. A mí me interesaba mucho Adam Smith. Dije, bueno, pues hagamos La riqueza de las naciones, que ya tiene versiones españolas, como te decía, desde el siglo XVIII, pero hagamos también sentimientos morales y ensayos filosóficos que nunca habían sido traducidos al español.
Entonces, pues junté todo y como se dice en economía, es un win-win, porque gané dinero, aprendí un montón y a la gente le interesó porque se siguen vendiendo. Se vende sobre todo la riqueza, pero la teoría de los sentimientos morales también, ¿eh? El que menos interés ha suscitado es ensayos filosóficos y quizá, no sé, lo comprendo, pero yo creo que son ensayos muy valiosos. Si los has leído sabrás que son muy, muy interesantes. Pero en fin, de ahí vino la historia, por eso me convertí en traductor. Bien, y hablando un poco de las traducciones que ya hay al español, porque hay un montón de traducciones Sí, al español. Yo en un video te escuché mencionar sobre las primeras traducciones al español de Irujo, creo que es de 1792 que termina en el 94, puede ser. esa es la que te estoy mencionando. Y yo te escuché que vos mencionabas que era una muy buena traducción, Ujú. pero que había algunos elementos sobre la iglesia que estaban un poco distorsionados en esa traducción, obviamente tal vez por la época. Pues por supuesto, efectivamente, es por eso. Lo interesante del caso es que teniendo un autor protestante o de cultura protestante, eh, que no hace profesión de fe cristiana de manera abierta, que encima es íntimo amigo de Hume, que venía a ser como ser íntimo amigo del demonio. Claro, claro, claro. Pues a pesar de eso, hay una traducción española ya en el siglo XVIII, en esa época. Y había mucha prevención por los comentarios que hay. En realidad, los comentarios que hay en La riqueza de las naciones no son nada en comparación a los que hay en la teoría de los sentimientos morales. Claro. Ahí sí, ahí sí que hace una crítica a la religión y específicamente a la religión católica. Por ejemplo, si te acordás, las críticas a la casuística y al sacramento de la confesión. O sea que sí, sí, desde luego yo entiendo perfectamente que no haya sido un autor predilecto en los países católicos, ¿no? Sin embargo, ahí hay un asunto que también es para especialistas, ¿no? Y es qué relación tenía Smith con la religión, él. Sí. Hay un libro estupendo de un especialista chileno que se llama Leonidas Montes. Magnífico, ¿eh? Magnífico. Ha salido en el Fondo de Cultura Económica en Chile. Leonidas es uno de los grandes especialistas contemporáneos en Adam Smith. Lo recomiendo con muchísimo entusiasmo. Ahí explica, entra en estos asuntos, ¿no? No solamente en la economía, sino en lo que me preguntabas vos, la religión y la moral. Y dice que en realidad hay unos matices, ¿no? Hay unos matices. Quizá termina diciendo que Hume es más religioso de lo que parece y Smith menos, pero bueno, eso lo lees vos y lo mirás. A mí es un asunto que me interesa personalmente porque, como bien sabes, la relación entre los liberales y la religión ha sido una relación tensa, Claro. envenenada desde el siglo XIX. En el siglo XIX los liberales apoyaron entusiastamente el ataque político a la Iglesia, la expropiación de la tierra con los procesos de desamortización y cuando el Estado le quitó a la Iglesia la educación. Y por eso hubo un enfrentamiento violentísimo entre el liberalismo y la religión que dura hasta hoy. Y muy lentamente se han ido cambiando, ido evolucionando una cierta aproximación. Por eso me parece que, por lo que me preguntabas, ahí tenés un tema, mira. Mirá, Smith y la, y la Smith y la religión. religión dentro de lo que han sido los economistas y la religión. Hay otro caso bien interesante de Hayek en su último libro que se llama La fatal arrogancia. Y hay un último capítulo que habla sobre la religión y es apasionante porque Hayek, que no es un hombre creyente, al final termina admitiendo que la religión es muy importante para la sociedad, para la política, para la economía. ¿Por qué? Porque es una institución. Claro.
Y eso enlaza directamente con lo Con- que pensaba Adam Smith. Bien. Y volviendo un poquito a las traducciones, porque yo en la facultad comencé a leer La riqueza de las naciones con la edición en Argentina de Fondo de Cultura Económica, eh, Sí. que tiene algunas particularidades que te quería consultar. A mí lo primero que me llama la atención es que la traduce un traductor que se llama Gabriel Franco López, que Ujú, yo lo empecé a buscar y no es economista, sí. con lo cual tengo la sospecha que es un traductor, alguien que se especializa en traducciones, pero no dice mucho más la traducción de Fondo de Cultura Económica. Esto Me es, pareció muy esto es, raro. esto es cierto. Hay que tener alguna desconfianza en las traducciones. Primero, los propios traductores tenemos que hacer eso. No, no por casualidad, está la famosa frase traductore, traditore. El traductor es un traidor siempre, ¿no? Eh, las traducciones mexicanas del Fondo de Cultura tienen desde luego el mérito de haber hecho disponibles al público de habla hispana numerosísimas obras de grandísimos pensadores que no estaban traducidas. O sea que esa labor hay que reconocérsela. Y al mismo tiempo hay que reconocer que algunas traducciones eran muy malas, muy Claro, malas. No estoy pensando tanto en la de Smith, pero por ejemplo la de Marx, la del Capital de Marx era bastante mala y por eso la mejor traducción es la que se publicó en Argentina, que hizo Pedro Scaron sí. o José Scaron, no me acuerdo. No, Pedro Scaron Scarón, es el apellido Pedro. seguro, Sí, sí, pero es la del siglo XXI. Esa sí. traducción es buenísima. Y el mismo Scaron dice que era muy mala, la que había disponible, la de el Fondo de Wenceslao Cultura. Roses. La de Wenceslao, eso es. Y yo mismo he trabajado en dos traducciones del Fondo de Cultura que son muy malas. La de la teoría general de Keynes y la de los principios de Ricardo, que es más mala que decíamos los argentinos que pegarle a la madre. Es mala, es muy mala esa traducción, lo que me pareció particularmente terrible porque no había otra en esa época. Después se hizo Valentina Andrés Álvarez, hizo una traducción mejor. Pero la del Fondo de Cultura, que es la que todos hemos leído, todo en Claro. España y en América, desde México hasta Chile y Argentina, pues es realmente muy mala. O sea que estas dos cosas hay que decirlas. Pero déjame que te comente una cosa sobre Adam Smith y las traducciones. Adam Smith es un placer traducirlo. Así como Ricardo, a quien también traduje, es una tortura. Smith no. Es que es claro, vamos a ver. Ricardo es un genio. O sea, ojo, eso merecería, desde luego, varios capítulos de historia. Es un genio el tipo, un genio. La intuición del comercio exterior, la intuición de la maquinaria, en fin, es un genio. Pero no tenía formación académica. Claro. Y esto al final se nota. Sí, sí. Se nota, es un tipo que escribe regular y encima, pues tiene cosas que son bastante confusas, ¿no? O sea que a mí no disfruté, esa es la verdad, como traductor. Me pagaron, pero no disfruté. En cambio, con Ada Smith es un placer, porque es un hombre cultísimo que no solamente ha leído muchísimo sobre economía, sino sobre derecho, filosofía, política, sabía cultura antigua, de literatura. Es un hombre que lee, se cita a Racine, a Mirabeau, es una cosa extraordinaria. Ahora bien, en la teoría de los sentimientos morales sí tuve dos dificultades, para que veamos cómo de sutil puede ser Adam Smith. ¿Cómo traducir sympathy? Mm, ¿Y cómo traducir propriety? Le di muchísimas vueltas a la cabeza y una compañera mía de la facultad, Estrella Trincado, después escribió un artículo sobre esto. Porque es difícil. Eh, Cuando Adam Smith habla de sympathy en la teoría de los sentimientos morales, en español ahora diríamos empatía, es decir, la posibilidad de acercarse al otro, ¿no? claro. De sentir con el otro.
Sin embargo, al final dije, bah, vamos a poner simpatía para ser fieles al original y porque cuando te dicen simpatía también estás entendiendo que es una aproximación a lo que le pasa al otro. Mucho más complicado es cómo traducir propriety. Porque en inglés, que como le gustaba decir a Borges, nada más que para jorobar a los españoles y a los hispanoamericanos, el inglés es mucho mejor que el español y tiene más palabras. Y le encantaba decir. Este es un ejemplo. Nosotros en español tenemos una sola palabra, que es la palabra propiedad, para referirnos tanto a la posesión como a la corrección o adecuación de una cosa. Claro. Y es la misma palabra. Y los ingleses no, tienen dos. Entonces, para definir la propiedad como posesión, dice property, the Claro. property. Y para definir la propiedad como cosa correcta, dicen propriety. Y esa es la palabra que usa todo el tiempo Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales. Al final, después de mucho darle la vuelta, dije, voy a poner corrección. Y no termino no termino de reconocer, y mi compañera Estrella Trincado Aznar me reprocha. Dice, tendrías que haber resistido a la tentación y poner propiedad, aunque la gente se confundiera. Para que veas que traducir, incluso a un tipo como Adam Smith, tiene dificultades. Claro, por supuesto. Eh, bueno, muy interesante, ¿no? Yo ya había escuchado las dificultades y las discusiones y vi las diferencias que hay, por ejemplo, en las traducciones de una obra y la otra, por ejemplo, en cuanto a lo de egoísmo o self-love. Bueno, no, no. Que eso Sí, sí. ya hace, y me parece muy importante porque eh, hace al trasfondo de lo que uno interpreta que Smith está diciendo. Cuando en la edición en español la traducción aparece egoísmo y cuando vas a inglés y Smith no usa egoísmo, pero además es consciente, me parece que no está usando egoísmo él. Eh, Eso es, si hay que poner un ejemplo, este es de una importancia máxima por todo lo que tiene que ver con la economía, el liberalismo, la política posterior. Efectivamente, self-love es lo que utiliza, amor propio o propio interés y no egoísmo. Y es de una importancia absolutamente capital. ¿Por qué? Porque el egoísta atiende a su interés a expensas del interés ajeno. exacto. Esta es la clave del egoísmo. Cuando utiliza Adam Smith la expresión self-love, la famosa frase no es de la benevolencia del Sí, carnicero, el cervecero y el panadero que nos procura nuestra cena, sino la atención a su beneficio, su propio interés. En el mercado, las partes pueden atender al propio interés, satisfacer el propio interés, las dos, no una a expensas de la otra. Smith, Adam Smith está, esa es otra de las diferencias, está lejísimos del individualismo y del egoísmo. No, el mercado para él no es el egoísmo, es yo hago tratos contigo y nos beneficiamos los dos porque los dos estamos atendiendo al propio interés. Entonces, como yo me atiendo a mi propio interés, sé que no puedo ni engañarte, ni estafarte, ni robarte, porque después no vas a querer hacer negocio conmigo, ¿no? O sea que es un tipo, es muy notable cómo se maneja con eso, ¿no? O sea que no es individualista en el términos de mercado y, por supuesto, mucho menos en términos de moral. claro. Es que, otra vez, para hablar de las primeras páginas, ¿qué dice la primera página de la teoría de los sentimientos morales? Por más egoísta, ahí sí que utiliza la palabra egoísta, por más egoísta que pueda suponerse al hombre, hay algo en su naturaleza que lo lleva a interesarse por los demás y a preocuparse por su suerte, aunque más no sea por el placer de contemplar. Bueno, o sea que un tipo que es acusado de egoísta, de individualista, era exactamente lo contrario. Sí. Bien, y una última pregunta sobre las traducciones.
que hay una decisión que vos tomás, o que al menos está en la edición de Alianza de tu traducción, que me llamó la atención, que es, no está todo el aparato de comentarios de Canan que figura en otras traducciones. ¿Fue una decisión porque no entraba en el libro? ¿Fue consciente? En el caso de la teoría de sentimientos morales es una traducción completa, y los ensayos filosóficos también. La riqueza de las naciones no. La riqueza de las naciones no hay notas, no pongo lo de Canan, no pongo lo de nadie en realidad, salvo un estudio introductorio mío. Y además los libros 1, 2 y 3 están completos, pero los libros 4 y 5 no. Y esto fue una pura imposición, pero igual una imposición razonable. A mí me dijeron, si la vas a traducir completa, van a ser 2 volúmenes, Claro, porque no cabe en una edición de bolsillo. La clave era que fuera de bolsillo, que esto, por cierto, yo creo que es una de las claves de su éxito, porque las ediciones de bolsillo son muy accesibles, muy baratas, y claro. por eso se siguen vendiendo años y años más tarde. Entonces me dijeron directamente, te vamos a dar el máximo número de páginas, pero no te puedes pasar de ahí, porque si no vamos a hacer 2 volúmenes y por experiencia los 2 volúmenes se venden menos que si es uno. Y la verdad, aunque siempre te molesta, ¿no? Que no poder hacer el trabajo completo, no me importó, porque ya había traducciones completas. La mejor, por cierto, es la catalana, la de Oikos Tau, que reproduce la edición de Glasgow. Ahí sí, con toda la nota, todo el Claro, aparato, todo, todo, todo. Esa es la mejor desde el punto de vista académico, sin duda. Yo no tengo dudas para recomendar esa. Pero para el caso que me ocupaba a mí, pues esas son las restricciones que me pusieron y me adapté a ellas. bien. Bueno, Carlos, nos quedan unos minutitos nada más y como para cerrar, algo más personal. Si tuvieras que recomendar un extracto, un capítulo a un estudiante de economía de la obra de Adam Smith, ¿qué es lo que le dirías? Ahí está eh, lo central, o lo más, o lo que vos consideres algo muy importante para llevarse. Claro, y me das 2 minutos en lugar de 2 años. Y bueno, es la trampa de... Pues es complicado, ¿no? Complicado. Pues yo diría que sí, que si no puede leer los 3 libros, los 3 primeros libros de La riqueza de las naciones, al menos que lea los primeros, ¿no? Que lea el libro 1, ¿no? ¿No te parece? Libro 1 y Sí, 2, quizá. yo totalmente, ¿No? ¿No totalmente. te parece? Pero todos estamos lidiando con esta nueva generación que le cuesta mucho abarcar un proyecto de lectura de los libros uno, 2 o 3, ya digamos a veces de capítulos enteros de las obras de estos autores. No, déjalo, Entonces, déjalo, no, 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 no hagas como esos compañeros nuestros profesores que siempre se quejan de lo poco que trabajan los alumnos. Si trabajan poco, totalmente, es totalmente. culpa nuestra, que no les Completamente. animamos lo suficiente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Fue un placer y nada, ojalá podamos eventualmente volver a encontrarnos Claro que sí, un placer, muchísimas gracias y ánimo con la cantidad enorme de trabajo que te queda por delante a vos. con todo esto. Muchas gracias, Carlos. Adiós, un abrazo. Adiós.